Hermanos, muy buenos días. Esperamos que hayamos tenido un tiempo donde hayamos alabado al Señor y queremos en este tiempo también continuar con nuestra temática del libro de Filipenses y hoy vamos a mirar el capítulo 3, los versículos del 4 en adelante. La verdadera conversión, que es abandonar la confianza de uno en la carne y en la justicia propia por la justicia de Dios, puesta en nuestra confianza en Jesucristo. ¿Qué hacen los hombres para ganarse el favor y el amor de Dios para sus vidas? Y muchas veces buscamos hacer plegarias, limosnas, buenas obras. Y la intención muchas veces no es mala, pero ¿por qué hay ese intento de hacer cosas, esfuerzos, tareas para tener la aprobación de Dios? ¿Y qué efecto produce en nuestras vidas? Pero lo más importante, ¿cómo es que Dios lo ve? Porque finalmente lo que vamos a ver en la Escritura y a lo largo de la historia es que Dios ve el corazón de las personas. Y muchas veces en nuestro corazón hay actitudes incorrectas, hay orgullo, hay egoísmo. El Señor Jesús por eso va a decir, el Señor en su palabra va a decir, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y va a decir que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, el profeta Isaías. Y si no tomamos en cuenta ello, eso nos va a robar el gozo y el regocijo del cual Pablo hablaba en el libro de Filipenses. Cuando nosotros vamos a la Biblia, en la Biblia encontramos el relato de la vida de Pablo y de su conversión en el libro de Hechos. Entonces Pablo había vivido con celo por la religión judía, persiguió a la iglesia, estuvo arrestando y castigando a los cristianos. Pero también la Biblia nos narra el encuentro que él tuvo camino a Damasco con el Señor Jesús ya resucitado. Y ciertamente cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos que hubo un cambio radical. Y esto es lo que sucede en la vida de una persona que se acerca a Él. Algunos dicen que esta fue una de las historias de conversión más grande que se pueda haber escuchado, la conversión de Pablo. Y si bien allí se nos narra en el libro de Hechos lo que sucedió por fuera, el escritor de Hechos nos narra lo que pasó a los ojos de los demás. Ahora llegamos a un texto donde el que lo va a decir es el mismo, la persona que lo vivió. En otras palabras, vemos allí el testimonio de Pablo, una visión interior y en todo caso más cercana de lo que Dios había obrado. Y vimos nosotros la semana pasada que los primeros 3 versículos de este capítulo 3 hablamos del celo del cristiano gozoso y la advertencia de Pablo a los filipenses de cuidarse de las pretensiones, de saberlo todo, de aquellos que pervertían la palabra, de ser cuidadosos de eso y también de tener el cuidado de gloriarse en uno mismo. Pablo hace hincapié en esto porque otros buscaban que depositaran su confianza en los esfuerzos propios, en los esfuerzos humanos. ¿Para qué? Para hacerse justos ante Dios mediante la obediencia de rituales, de ceremonias religiosas, como en este caso particular la circuncisión. Y Pablo les dice, ustedes tienen que confiar y regocijarse en el Señor. Y lo dice a los filipenses. Pero a continuación, él nos da el testimonio. Y a través de su testimonio, que lo hace de manera personal, nos va a contar su propia historia. Por eso es que nosotros vamos a ir viendo el pasaje de Filipenses, el capítulo 3, del 4 al 11. Ahora, no fue un cambio de religión, si se quiere, o del judaísmo al cristianismo. Lo que Pablo nos va a narrar es que tenía que dejar de confiar en sus propios esfuerzos, en sus propios logros, para confiar plenamente en Dios. En las reglas de la religión, para confiar en plenitud en la obra de Cristo en la cruz, que satisfizo toda demanda y que se da por la fe.
Así que esa es la verdadera conversión, un cambio interno, un cambio profundo, un cambio en el interior. Y entonces a continuación Pablo nos plantea algunas preguntas que vamos a responderlas a través de este tema. Lo primero que vemos en los versículos 4 y 6, y vamos a leer desde el versículo 3. Mire lo que dice allí, 3:3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y el versículo 4 va a decir, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y la pregunta para nosotros es, ¿dónde tuvo alguna vez Pablo su confianza? Pablo da su testimonio personal como un ejemplo de que no se puede confiar en los logros personales, que tenemos que descansar enteramente en Cristo. Si alguno podría, y humanamente hablando, ganarse la justicia delante de Dios por sus obras, por sus acciones, ese era Pablo. Y Pablo empieza a mencionar sus logros religiosos en los versículos 5 y 6, ¿verdad? 5 y 6. El primero de nacimiento y los siguientes por sus propias obras. Nadie podía tener alguna jactancia más que él. Note lo que va a decir el versículo 5 y 6. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que en la ley, irreprensible. En el versículo 5 vemos que Pablo era un auténtico judío por nacimiento. No era un prosélito, aún más, era del linaje de Israel. Era un descendiente directo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Su tribu era la élite del pueblo de Israel. Y él va a decir, yo soy hebreo de hebreos. Si alguien podía jactarse de esto, era él. Es como cuando usted ha visto esa publicidad en la televisión cuando dice, el blanco más blanco. Como diciendo, no hay un blanco más que este. Y entonces Pablo va a decir, yo soy hebreo de hebreos. Y usa esta figura para enfatizar aquello. Al punto de que su familia mantuvo las costumbres y el idioma hebreo. Y luego va a decir, en cuanto a la ley, en cuanto a su estado legal y escrupuloso, era fariseo. Y los fariseos eran los religiosos de aquel entonces. Era la secta más estricta, va a decir el libro de Hechos en el capítulo 26, versículo 5. Y muchas veces podemos pensar que los fariseos, los religiosos de aquel entonces, en forma negativa pensamos en ellos. Pero Pablo era un fariseo excepcional. Él no era cualquier fariseo, cualquier religioso. Y entonces vamos a ver esto en la palabra de Dios. Mire usted lo que dice Hechos 26:5. Porque os digo, en Mateo 25:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor Jesús dijo esto. Y entonces el énfasis era en el celo de ellos para cumplirlos, pero no como medio de salvación. Y entonces el libro de Gálatas, por ejemplo, dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Y esto va a decir el libro de Gálatas. Es decir, Pablo fue más riguroso que los mismos judaizantes o que los gentiles que se convirtieron. Y entonces Pablo va a decir esto. Y en el versículo 6 va a decir, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Inicialmente Pablo fue conocido como Saulo de Tarso. Quizás se sintió avergonzado de haber perseguido a la iglesia del Señor, pero lo hace para enfatizar su celo extremo, comprometido. Por eso va a decir más adelante, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Nadie podía haberle criticado.
Nadie podía haberle cuestionado. Por fuera era justo, pero por dentro era un pecador necesitado de la justicia de un Dios santo. Más adelante va a decir que él era el mayor de los pecadores. Y esta era la jactancia de Pablo. Él podía decir, lo he cumplido todo. Este mes de octubre estamos celebrando el mes de la Reforma. Y Martín Lutero también fue un religioso que en algún momento se dio cuenta de lo que Pablo está diciendo aquí. Y Martín Lutero luego tiene un encuentro con Jesús como su Salvador. La pregunta es, ¿qué valores tenemos en nuestra vida? ¿En quién o en qué confiamos? ¿Cuál es nuestra presunción? ¿De qué podemos jactarnos? Y más aún, ¿cómo pensamos que Dios debe de considerarnos? Si mi confianza está en mis obras, en mi justicia propia, en lo que hice en el pasado, entonces yo estoy equivocado. ¿Qué tanto pensamos? ¿Qué tanto a veces pensamos estar en lo correcto y no dejar que la palabra nos lo diga? Hay algunas cosas, hermano, hermana o amigo que nos escuchas, que no son malas en sí mismo. Lo malo es confiar en ellas para que ellas nos hagan justos delante de Dios. Pablo mira en retrospectiva su vida y ve que su confianza en el pasado no lo justificaba para nada delante de Dios. Por eso es que ahora nos planteamos una segunda pregunta. ¿Cómo es que su confianza fue transformada? Y el versículo 7 va a decir, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. La Nueva Traducción Viviente va a decir, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Antes, Pablo en el libro mayor lo tenía como ganancia, las obras del pasado, pero ahora pasó al libro de las pérdidas, al lado de las pérdidas. Cuando nosotros vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 27 nos narra el naufragio que justamente Pablo vivió. Y cómo es que tuvieron que arrojar lo que no era valioso en esa situación y tuvieron que desecharlo. No podían tener ambos. Y de manera similar, Pablo sabía que no podía confiar en sus propias obras de justicia y al mismo tiempo confiar en Dios, en Jesús. Él contó esas, entre otras cosas, como pérdida para poder ganar a Cristo. Por eso va a decir, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando dice lo tengo por basura, le está diciendo son repulsivas, como basura y algo peor. Y el profeta Isaías decía en 64:6 que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, que literalmente significa trapos de menstruación, es decir, algo que tiene que ser desechado. Porque la Biblia va a decir que todos hemos pecado y no podemos tener las dos cosas. Yo no puedo confiar en mi propia justicia y a la vez confiar en Jesucristo. Una tiene que deponer a la otra. Por eso el Señor Jesús lo dijo en estas palabras. No pueden servir a dos señores. Amarán al uno y aborrecerán al otro. Y Pablo va a decir en Gálatas capítulo 5, los versículos 12 en adelante. He aquí que yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, va a decir Pablo. Pablo ya no confiaba en sí mismo, sino en Jesucristo. Su confianza fue transformada, fue convertida. Y aquí, un paréntesis, hermano, hay quienes dicen que
no existe tal cosa como convertido, que no puedes hablar de la conversión. La Biblia lo dice, Hechos 9:35 dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y la Biblia de Jerusalén lo va a decir, y la Nueva Versión Internacional también va a decir, se convirtieron al Señor. De tal forma que la Biblia habla de tal cosa como una conversión. Esto es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Hubo un cambio en la vida de Pablo. Por eso es que él más adelante va a decir, se convirtieron en tesalonicenses de los ídolos al Dios vivo, de las tinieblas a la luz admirable, ¿verdad? De la potestad de Satanás al reino de su amado Hijo, también va a decir otra parte de la Escritura. Y una tercera y última pregunta que surge del pasaje que hoy estamos mirando es, ¿en quién está ahora su confianza? Y Pablo va a decir en el versículo 9, y ser hallado en él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe de Cristo. La justicia que viene de Dios, apoyada en la fe. Está clarísimo el texto, ¿verdad? Y este fue, en esencia, el mensaje de Pablo en todas sus cartas. Él lo va a decir puntualmente en el libro de Romanos y en el libro de Gálatas, cuando habla de la justificación por la fe. Y también lo va a mencionar en las otras cartas. ¿Y qué es ser justificado? Cuando la Biblia dice que un hombre puede ser justificado, está diciendo que es declarado sin culpa delante de Dios. Usted, amigo que nos escucha hoy, usted, dama que nos escucha el día de hoy, joven, señorita, escuche bien, Dios hoy te puede declarar sin culpa delante de Él, solamente a través de Jesucristo y dejando de lado todo lo anterior. Necesito convertirme, es lo que Pablo nos va a decir. Pablo ahora ya no confiaba en las propias obras religiosas para hacerse justo delante de Dios. Ahora se trataba de la gracia de Dios. Ahora era la gracia de Dios. Por eso el versículo 10 y 11 va a decir, va a seguir añadiendo algunas cosas más Pablo. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección, la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Aquí Pablo continúa para decir que lo siguiente es la santificación. Una relación viva de amor y comunión hasta llegar a ser como Él. Y conocerle a Él, ¿verdad? Va a decir el versículo 10 al inicio. Ahora su confianza está en Dios y en Jesucristo. Y ahora quiere tener esa relación íntima, profunda. Conocer a Cristo no solamente significa experimentar el poder del Señor resucitado, sino aún también participar de sus padecimientos, a fin de conocerle experimentalmente. El objetivo de la justicia que ya hemos mencionado es ese, que yo vaya creciendo, que yo vaya madurando, que mi carácter y mi vida vaya haciéndose semejante a la de Cristo. Y este versículo resume y más plenamente explica la supereminencia del conocimiento de Jesucristo, como dice el versículo 8. Conocerle es más que el saber meramente acerca de teología o de la doctrina acerca de Él. Los creyentes no son conducidos solamente a la redención, sino somos encaminados al Redentor, a Jesús, a tener esa relación viva. Este tiempo de pronto aún ha servido para eso, para que por un tiempo dejemos el templo, las actividades, aún algunas situaciones que para tener esa relación profunda, personal, en casa con Él. Relación con el Dios vivo. Las muchas obras religiosas de la carne no podrían darnos eso, pero sí una relación con Él. Y va a decir más Pablo, conocer el poder de su resurrección.
el impacto de su vida. ¿Y para qué? Para reconocer que Él es el Señor, para reconocer que Él tiene autoridad sobre todo. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y para reconocer que Él puede ayudarme. Si Él venció la muerte, Él puede vencer todo cuanto se me ponga delante de mí. Y necesito de su ayuda en mi vida y en mi ministerio. Pablo lo reconoció. Usted y yo debemos también reconocerlo y experimentar aquello que Pablo experimentó. Y finalmente Pablo va a decir, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a abandonar nuestras propias obras y negarnos a nosotros mismos, como el Señor Jesús decía. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Tomar la cruz, seguirle en todo camino que se nos presente. El versículo 10 en la traducción en lenguaje actual va a decir algo muy interesante. Por eso, lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Comunión con Él, andar con Él, ¿verdad? Vivir para Él. Hermano, ¿es esa su experiencia? ¿Es así como usted se ha convertido? Escuche bien, la verdadera conversión no es simplemente cambiar un conjunto de obras religiosas hechas en la carne por otro. Y esto puede tratarse de actividades religiosas. La religión te dice, haz esto, esto, esto y esto. Y busca que agrades a los hombres. Pero Dios conoce nuestro corazón. Y aún podemos caer en esto habiendo conocido al Señor. Cuando vivimos de nostalgias, de recuerdos, de obras que hicimos en el pasado. Y Dios quiere tener una relación viva, profunda, constante, permanente con nosotros, cada día, cada día. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. La verdadera conversión consiste en cambiar de mi confianza en mí mismo, en mis obras, y empezar a confiar solamente, plenamente en Jesucristo. La pregunta es, ¿has dejado de confiar en tus propios esfuerzos religiosos? ¿Has puesto toda tu confianza en el Señor Jesucristo? Y tenemos que hacerlo para no confiar en nuestra propia confianza y para confiar, en cambio, en la justicia que es el regalo, el don gratuito de Dios. No por obras, dice, para que nadie se gloríe, pero sí en esa comunión permanente, profunda, sin ese depender cada día del Señor. Y Pablo lo entendió de esa manera. Y él va a decir, para conocer el poder de su resurrección y la comunión de sus sufrimientos. Este tiempo que nos toca vivir, Dios tiene un propósito. Dios lo ha permitido. Lo ha permitido para que nosotros podamos morir diariamente con Él. ¿Y para qué? Para vivir en su poder. Por eso Pablo va a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso es que Pablo va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es que Pablo nos va a hablar todo lo que hasta aquí estamos aprendiendo y lo que seguiremos aprendiendo en el libro de Filipenses. Tenemos que morir a nosotros mismos. Y al estar en Cristo, entonces, mi gozo será pleno. Seré un creyente gozoso. Que Dios nos ayude a poder decir, junto con Pablo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, ahora las he estimado como pérdida por amor en Jesucristo. Que el Señor nos ayude a poder en todo tiempo depositar nuestra confianza en Él. Porque al hacerlo, eso traerá gozo a nuestras vidas. ¿Qué le parece si oramos? Yo le invito a orar allí en el lugar donde está. Padre, gracias por esta mañana, por este tiempo.
te alabamos y te bendecimos. Y hoy nos acercamos a ti para decirte que toda nuestra confianza va a estar depositada en ti. Queremos que así sea. Perdónanos si en algún momento nos aferramos a aquello que en algún momento fue un logro nuestro, o aún puede haber sido un logro con la ayuda tuya, pero vivimos de recuerdos del pasado, pero vivimos de acciones que hicimos, Señor, de justicia propia. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día confiando en ti, en el poder tuyo, en lo que harás de aquí en adelante para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú lo vas a hacer. Y aquí también, hermano, yo quiero detenerme, amigo, amiga que nos escuchas, para que tú te acerques a Dios y le digas: Señor, yo quiero que tú me perdones, porque quiero que mi justicia ya no sea la que me dé la confianza en la salvación. ¿De qué Dios te va a salvar? De la condenación eterna. Yo te invito a que en el nombre de Jesús allí eleves una oración. Eleva esta oración en el lugar donde está. Dile así a Dios: Padre bueno, en esta mañana yo me acerco a ti. Te pido perdón por mis pecados. Y Dios, yo te pido que tú tomes el control de mi vida. Y hoy, Señor, dejo de lado mis esfuerzos, mi justicia. Y yo quiero confiar en que la muerte de Jesús en la cruz pagó todos mis pecados. Que tú hoy me vas a declarar sin culpa delante de Dios. Y me vas a salvar y me vas a librar de la condenación eterna. Perdóname, Señor. Hoy me acerco a ti. Gracias. Y si usted hizo esta oración allí en el lugar donde está, permítame hacer una oración final, por favor. Señor, gracias te damos por este tiempo, tanto por aquellos que hicieron esta oración para acercarse a ti y reconciliarse contigo, pero también por tu pueblo, por aquellos que te conocemos, y perdónanos si en algún momento nuestra confianza se desvió, se tergiversó. Perdónanos, Señor. Y aquí estamos. Te alabamos y te bendecimos. Y gracias por tu palabra, que hoy también nos has hablado. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, mi amado hermano.